Muy buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a la serie Historia de la Guerra Civil Española, capítulo 36. Antes de empezar, debo advertir que este es un episodio complejo, no por las fuentes o el rigor histórico, ya que todo está perfectamente documentado, sino porque durante años se ha generado una memoria colectiva que o bien engorda las cifras o bien trata de negar responsabilidad alguna a los aparatos del Estado republicano. Por ello, les voy a citar parte de las fuentes empleadas, para evitar además que luego alguien me pregunte exactamente de dónde he sacado los datos. Ya les advierto que la principal es la causa general, como no podía ser de otra manera, y como fuente primaria de extraordinario valor. Otras son los testigos extranjeros, como Felix Slayer, representante diplomático de Noruega, los propios participantes de la represión, como el soviético Mikhail Koltsov, que escribe un diario y que está publicado, pero también hay historiadores que han abordado el asunto, como Avilés Farré, uno de mis profesores de máster, que ha tratado la violencia y el terrorismo en múltiples facetas, Pablo Gilvico, especialista en la represión de la guerra civil y el periodo posterior, hasta 1950, José Luis Ledesma, García Márquez, no confundir García Márquez con el escritor, García Márquez historiador, también autores muy conocidos y que no se caracterizan precisamente por demostrar sesgo hacia el bando nacional, como Paul Preston o el profesor Viñas, que tienen algún trabajo específico sobre paracuellos del Jarama. Como explicamos en los episodios dedicados al golpe de Estado de los días 17, 18, 19 y 20, el estallido de la sublevación militar de julio del 36 provocó una profunda fractura en las estructuras del Estado español. En Madrid, ante la inminencia de la rebelión de diversas guarniciones, el recién nombrado gobierno de José Giral, se acordarán ustedes porque hablamos de esto bastante en los primeros capítulos de la serie, tomó la decisión el 19 de julio de autorizar el reparto de armas a las organizaciones políticas y sindicales que integraban el Frente Popular. Esta medida, orientada fundamentalmente a contener y neutralizar el levantamiento, supuso en la práctica el colapso del monopolio estatal de la violencia y el desmoronamiento del orden público tradicional. La capitulación del cuartel de la Montaña tras ser asediado por las tropas leales y las milicias obreras constituyó el paradigma de ese nuevo escenario. Tras la rendición, una multitud irrumpió en el recinto, derivando en el asesinato sumario de numerosos jefes y oficiales, un acontecimiento que inauguró la dinámica de violencia física en la capital. Durante los meses estivales, la ciudad experimentó lo que podemos llamar una atomización del poder coercitivo, con la proliferación de comités revolucionarios y centros de detención irregulares, conocidos popularmente como checas. La quiebra de los resortes tradicionales del orden público republicano propició la adopción de modelos represivos extranjeros, destacando la implantación de la checa, que es un término derivado de la institución policial soviética y que fue rápidamente asimilado en el territorio controlado por el Frente Popular. Estos centros de reclusión, interrogatorio y ejecución extrajudicial operaban con facultades ilimitadas y fueron establecidos por formaciones políticas extremistas y sindicatos obreros. Al principio, en las primeras semanas, las checas actuaban prácticamente sin ningún control, sin nadie que supervisara lo que estaban realizando. El caos que provocaba la batalla que tenía lugar ya en Somosierra y en Guadarrama había llevado a las fuerzas de orden público a defender Madrid, donde estaba siendo atacada en ese momento, que era en la sierra, en la zona más próxima a la capital. Y por tanto había un vacío de poder, no solamente de poder político, que también, a pesar de que los órganos políticos todavía permanecían en la capital, pero sobre todo había un vacío en el control del orden público porque las fuerzas policiales se encontraban haciendo de militares. Para la ubicación de estas checas se procedió a la incautación sistemática de una gran variedad de edificios privados y públicos, mostrando una acusada preferencia por conventos e iglesias, como el convento de las Salesas Reales o la iglesia de Santa Cristina en Madrid. Según las investigaciones sumarias de la posguerra, que están documentadas en la causa general del año 1943, se confirmó la existencia de más de 226 checas, operando de manera permanente
tan solo en la capital de España. Esta extensa red parapolicial presentaba una naturaleza heterogénea. Si bien algunas operaban con plena autonomía a cargo de comités locales o milicias de barrio, otras gozaban de un reconocimiento oficial directo, recibiendo los chequistas carnet de agentes de la autoridad y operando con la anuencia de la Dirección General de Seguridad. La historiografía y los expedientes judiciales de la época revelan que la actuación de estas comisiones variaba significativamente en función de su adscripción ideológica. Las checas bajo control del Partido Comunista, como la instalada en la calle Alonso Heredia, conocida como El Castillo, en la Guindalera, o la de la calle San Bernardo, se singularizaron por la aplicación sistemática de torturas físicas y psicológicas previas a la ejecución. Por su parte, las checas de filiación anarquista, organizadas en torno a los ateneos libertarios y locales como el Cinema Europa, destacaron por el volumen masivo de ejecuciones y las incautaciones a gran escala, es decir, los robos a los que se había ejecutado. Según los testimonios recogidos en la causa general, los centros anarquistas solían ser más expeditivos en el asesinato, prescindiendo en ocasiones de los prolongados y crueles martirios característicos de los recintos comunistas. El Partido Socialista también articuló sus propios aparatos represivos, instrumentalizando recursos organizativos previos. La checa de la Agrupación Socialista Madrileña, radicada en la calle Fuencarral, se sirvió del censo electoral para identificar y clasificar a ciudadanos de ideología conservadora. En esta misma órbita, hablando precisamente de la Agrupación Socialista Madrileña y del Sindicato del Arte de Imprimir perteneciente a la UGT, destacó la figura de Agapito García Atadell, a quien dedicamos 2 episodios de la serie Los Otros del 36, en los que se describe su biografía. García Atadell organizó las Milicias Populares de Investigación, un escuadrón que operaba bajo apariencia oficial y que combinaba el asesinato político con el lucro económico y el saqueo sistemático. Saqueó tanto a las pobres víctimas como a los domicilios de estas. El funcionamiento interno de las checas más institucionalizadas se basaba en una parodia del procedimiento judicial. Los detenidos eran sometidos a interrogatorios carentes de cualquier garantía procesal, dirigidos por tribunales formados por miembros de los partidos y sindicatos, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, sin formación de ningún tipo de carácter judicial o de carácter legislativo, la mayoría de las veces sin formación de ningún tipo de carácter jurídico. Según las declaraciones de antiguos miembros de estas comisiones, las resoluciones se tomaban de forma sumaria y quedaban registradas con contraseña. Por ejemplo, la letra L, libertad, acompañada de un punto ortográfico, era la señal en clave que decretaba el asesinato inmediato del detenido. La ejecución material de los asesinatos recaía sobre las denominadas brigadillas, grupos operativos compuestos generalmente por un responsable y varios milicianos. Estos escuadrones retiraban a los condenados durante la noche o la madrugada bajo el eufemismo de ponerlos en libertad o trasladarlos para conducirlos a las afueras de la ciudad y perpetrar allí los fusilamientos. Alguien que recoge, por ejemplo, todos estos sucesos que tienen lugar a partir del mes de agosto de 1936 es Clara Campoamor, en su libro sobre la Revolución Española, donde dice que todos los días o todas las noches se escuchan disparos y que luego al día siguiente aparecen muertos en la casa de campo, en las cunetas, en Carabanchel, etcétera, etcétera. Lejos de ser un fenómeno exclusivamente incontrolado, la represión de las checas conoció un grado notable de oficialización. El paradigma de esta vinculación estatal fue el Comité Provincial de Investigación Pública, conocido como la Checa de Fomento o de Bellas Artes. Se constituyó en agosto de 1936 bajo la presidencia del director general de Seguridad, Manuel Muñoz Muñoz, del que hemos hablado varias veces en este canal. Era gaditano, comandante de infantería, con cierta amistad con el general José Varela Iglesias, quien estaba precisamente al mando de las columnas que trataban de conquistar Madrid. Muñoz
se había afiliado a Izquierda Republicana y fue diputado a Cortes en varias legislaturas, además de colaborador de Azaña cuando este fue ministro de la Guerra entre 1931 y 1933. Este comité, que tenía más o menos su espejo en el Comité Central de Milicias Antifascistas de Barcelona, operaba en estrecho contacto con las autoridades gubernamentales, que le entregaban detenidos y le proporcionaban cobertura oficial para sus ejecuciones extrajudiciales. Eso es lo que se interpreta en la causa general. A medida que avanzó la guerra, el modelo fragmentario de las checas, dividido entre partidos políticos, sindicatos, diversas organizaciones, que se había producido durante los primeros meses, fue evolucionando hacia aparatos de represión estatal más centralizados. Según diversas fuentes diplomáticas y judiciales, la influencia de la inteligencia soviética, del GPU y del NKVD, el NKVD era el precedente de lo que luego fue el KGB, Servicio de Inteligencia Soviético, fue determinante en esta transformación. La llegada de material también trajo la llegada de asesores soviéticos, no solamente asesores militares, sino también comisarios políticos y asesores políticos que lógicamente importaron toda la maquinaria que se había empleado en la Unión Soviética o en Rusia, especialmente durante la guerra entre 1918 y 1922 aproximadamente. Estos asesores extranjeros y agentes soviéticos orientaron la creación de organismos como el Departamento Especial de Información del Estado, el DEDIDE, y posteriormente el Servicio de Investigación Militar, el SIM. Estas nuevas agencias, especialmente activas en Valencia y Barcelona, perfeccionaron los métodos inquisitoriales mediante la introducción de torturas psicotécnicas. Aquí es como se denomina en la causa general. El nombre psicotécnico no sé si es precisamente adecuado, pero es el que aparece en los papeles de la interminable causa general, por otra parte. Se pone como ejemplo las celdas diseñadas por el técnico Alfons Laurensic para impedir el descanso físico o alterar el equilibrio mental de los reclusos. Y dirigieron su aparato coercitivo no solo contra la disidencia derechista, sino también contra facciones marxistas rivales como el POM de Andreu Nin. Estas instalaciones organizadas y regentadas por agrupaciones socialistas, comunistas y anarcosindicalistas operaban al margen de la legalidad institucional republicana, arrogándose de facto funciones policiales, investigadoras, judiciales. A través de esta tupida red parapolicial se generalizó la práctica del paseo, un eufemismo que designaba un método de ejecución extrajudicial. Había una revista, El Mono Azul, que semidirigía el poeta Rafael Alberti, que tenía una sección que se llamaba A Paseo. Y los que aparecían en la sección A Paseo podían coincidir en los días posteriores con los que eran, permítanme el término, paseados. Consistía básicamente en la detención, frecuentemente nocturna, de personas consideradas afectas a la sublevación o catalogadas genéricamente como enemigos de clase, políticos conservadores, religiosos, militares, profesionales liberales o empresarios, quienes eran trasladados a descampados en los alrededores de la ciudad, tales como la Casa de Campo, la Pradera de San Isidro o la carretera de la Dehesa de la Villa, para ser, evidentemente, ejecutadas. Según estimaciones y estadísticas recabadas por observadores diplomáticos de la época, como el entonces cónsul noruego Felix Schleyer, llegaron a registrarse entre 100 y 300 de estos asesinatos cada noche durante el periodo de mayor descontrol. Evidentemente esta cifra me parece exagerada, luego explicaremos por qué. El incremento de la actividad represiva no solo se cobró víctimas individuales, sino que generó una saturación de las prisiones madrileñas, que pasaron a albergar a miles de presos gubernativos, militares, eclesiásticos. A mediados de agosto de 1936, el clima de exaltación, exacerbado por las preocupantes noticias de los frentes de combate y las tácticas de terror de los bombardeos aéreos rebeldes, desencadenó graves represalias colectivas contra los recintos penitenciarios.
El 12 de agosto de 1936, grupos de milicianos armados interceptaron en Vallecas un tren que transportaba presos políticos procedentes de Jaén. Hablamos de esto ya y de la pasividad o impotencia de las fuerzas que escoltaban aquellos trenes, los conocidos como trenes de la muerte. Una gran cantidad de estos detenidos fueron ejecutados a mansalva frente a unos terraplenes, encontrándose entre las víctimas el obispo de la diócesis jienense, y pocos días después, entre el 22 y el 23 de agosto, se produjo el famoso incendio presuntamente provocado en la leñera de la cárcel Modelo, que coincidió con el bombardeo sobre el barrio de Argüelles y que sirvieron como detonante para que una multitud liderada por elementos vinculados a las checas asaltara la cárcel Modelo de Madrid. En esta incursión perdieron la vida sin mediar procedimiento judicial relevantes figuras políticas y militares de la etapa republicana de la dictadura primo-riverista, tales como Melquiades Álvarez, Julio Ruiz de Alda, Fernando Primo de Rivera, los generales Capaz y Villegas. Asimismo, la persecución afectó severamente a la Iglesia Católica, desatándose una ola de anticlericalismo sin precedentes en la historia contemporánea española. Esta dinámica incluyó incautación de iglesias, profanación de conventos. Hemos hablado mucho ya de todo este tema, aunque estemos ahora contextualizando y recordando un poco estos detalles, que es necesario contextualizar, sobre todo para aquellos que se acercan por primera vez a estos vídeos, y por tanto puede ser que nos repitamos un poco, pero yo creo que es necesario hacer un contexto que se comprenda para entender, cuando llegamos al mes de noviembre, de dónde veníamos en realidad, ¿no? También se producía el asesinato sistemático de miembros del clero regular y secular, sobre todo, además, y especialmente en Cataluña, a los que la retórica revolucionaria asociaba indisolublemente con los sectores conservadores y la rebelión militar. Con la llegada del otoño y la paulatina aproximación de las columnas del Ejército de África a las puertas de la capital, el temor de la existencia de una quinta columna, término atribuido al general Emilio Mola, para designar a los partidarios encubiertos de la rebelión dentro de la ciudad, intensificó la paranoia y la urgencia represiva en la retaguardia. La prensa, las autoridades de orden público y las direcciones de las milicias temían que los miles de presos de derechas y oficiales militares confinados en Madrid constituyeran un peligro estratégico inminente, susceptibles de engrosar las filas del enemigo en caso de una ruptura del frente. Así lo hemos podido ver y apreciar durante los episodios anteriores. Así lo hemos podido leer en multitud de artículos de prensa donde siempre se llama la atención de esa posible quinta columna, de la amenaza de los tapados dentro de la ciudad, ¿no? De la amenaza de la retaguardia. En una guerra civil, evidentemente, eso es prácticamente imposible de evitar. Los soviéticos tenían gran experiencia porque también venían de una guerra civil, además terriblemente cruenta. Bajo esta máxima tensión y justificados por la necesidad de asegurar la retaguardia, a finales de octubre y principios de noviembre comenzaron a organizarse las primeras sacas sistemáticas de las prisiones. Grupos de reclusos de las cárceles de Ventas, Porlier, San Antón y La Modelo fueron extraídos amparándose en supuestas órdenes de traslado emitidas por la Dirección General de Seguridad. En realidad, los convoys fueron conducidos hacia localidades de la periferia, fundamentalmente Aravaca, Padilla del Monte y Rivas hacia Madrid, donde los detenidos eran directamente fusilados. En estas extracciones preliminares perecieron destacados intelectuales como Ramiro de Maeztu y Ramiro Ledesma Ramos, que eran los dos quizá más conocidos. Esta lógica de exterminio preventivo, impulsada por la psicosis del asedio, la sed de represalia y la abdicación de las garantías procesales del Estado de Derecho, dejó el escenario dispuesto para los acontecimientos críticos del mes de noviembre. Como ven, esta introducción que hemos hecho ha servido para contextualización de en qué momento estamos. La parte militar ya la conocen. El 6 de noviembre las tropas de Varela están a punto de entrar en Madrid. La convicción de que la caída de Madrid es inminente hace que el gobierno de la República decida abandonar la capital rumbo a Valencia.
cediendo ya por completo la gestión del poder, la defensa y también el orden público a una creada Junta de Defensa, recién creada Junta de Defensa de Madrid. Un vacío institucional que actuaría como catalizador de los trágicos y masivos episodios de Paracuellos del Jarama. El 6 de noviembre, ante la inminencia del asalto frontal de las tropas del general Franco, el gobierno de la República decide abandonar Madrid y trasladarse a Valencia. Para gestionar la defensa y la administración de una capital que se creía condenada, se constituyó la Junta de Defensa de Madrid, presidida, como todos ustedes saben ya, por el general José Miaja. En este ambiente tóxico de extremo peligro y vacío institucional, el Partido Comunista de España y las Juventudes Socialistas Unificadas maniobraron con audacia para copar los resortes estratégicos del poder. La Consejería de Orden Público recayó en el jovencísimo líder Santiago Carrillo, secundado por José Cazorla y por Segundo Serrano Poncela, quien asumió el cargo de delegado de Orden Público. A partir de este momento, la represión en la retaguardia madrileña dejó de ser monopolio exclusivo de comités fragmentados para centralizarse burocráticamente. Asesores soviéticos de la Comintern, como Mikhail Koltsov, el periodista del que hablamos en el episodio anterior, y Vittorio Vidali, ejercieron una fuerte presión sobre las nuevas autoridades, exigiendo la eliminación sin contemplaciones de la quinta columna, advirtiendo del peligro extremo que suponían los miles de oficiales y miles de derechistas encarcelados en caso de una ruptura del frente. Para esto es importante ir al diario de Koltsov, apodado como Miguel Martínez, que era su nombre en clave en España. La importantísima intervención de Miguel Martínez es la que tiene que ver con el proceso de toma de decisiones sobre la evacuación de Madrid y posterior ejecución de los derechistas encarcelados. En el diario señala con insistencia a los dirigentes comunistas el peligro de permitir que los militares que se hallaban entre los prisioneros pasaran a engrosar las filas de los rebeldes. Preocupado por los 8.000 fascistas encarcelados en diversas prisiones de Madrid, así es como él lo refleja en el diario. Era una preocupación constante. Según él, había que o bien sacarlos de Madrid, o no utiliza la palabra de eliminarlos, pero lógicamente se puede leer entre líneas, porque amenazaban con convertirse en un auténtico problema como peligrosa quinta columna. Koltsov acudió en distintas ocasiones al cuartel general del Partido Comunista y a las oficinas de la Intendencia Militar para interesarse por lo que se había hecho y proponer ideas de cómo organizar la evacuación. Volodarsky es de la opinión de que al describir las actividades de Miguel Martínez en relación con la evacuación de los presos políticos de derechas, en realidad Koltsov estaba anotando en su diario las de Josip Yukulevich. La operación se saldó finalmente con el asesinato de un gran número de presos, como todos ustedes saben, pero sigue sin aclararse quién fue el responsable directo de estas muertes. En la decisión de evacuar intervinieron muchas personas y el resultado final se produjo de forma gradual, acumulativa. No obstante, Grigulevich estaba al mando de una unidad especial cuyos integrantes habían sido reclutados de las Juventudes Socialistas Unificadas, que mandaba, como saben, Santiago Carrillo. Y según parece, esta unidad desempeñó un papel clave la noche del 7 de noviembre y el día siguiente en la recogida y traslado de presos. Es más, Grigulevich se había convertido en íntimo amigo y colaborador de Santiago Carrillo, a quien se había presentado con el nombre falso de José Escoy. Carrillo, como líder de las Juventudes, consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, ha sido acusado con frecuencia de implicación directa en todo lo sucedido en Paracuellos del Jarama, como se conocería después, los sucesos de Paracuellos. Esto lo podemos leer en la interpretación del diario de Mikhail Koltsov. La urgencia por neutralizar a los reclusos se tradujo en una planificación sistemática. El 10 de noviembre, un consejo presidido por Serrano Poncela estableció unas normas estrictas para seleccionar a las víctimas, fijando una orden de prioridad. Primero, militares con graduación superior a capitán. Segundo, falangistas. Y tercero, cualquier varón con actividades políticas contrarias al Frente Popular.
Según documentan historiadores, y para ello pongo como ejemplo a Paul Preston, para poder ejecutar estos traslados masivos fue necesario un pacto con los sectores anarquistas de la CNT, representados por Amor Nuño, quienes controlaban las milicias y los controles de las carreteras. Se acordó dividir a los presos en 3 categorías: los fascistas y elementos peligrosos, que sufrirían una ejecución inmediata; los de responsabilidades menores, que serían enviados a la prisión de Chinchilla; y los no comprometidos, que serían liberados. En la práctica, las famosas sacas se ejecutaron bajo la apariencia legal de órdenes de traslado o libertad expedidas por la Dirección General de Seguridad. Luego, la Dirección General de Seguridad tiene una implicación directa en todo lo sucedido. Los destinos eran ficticios, como el penal de San Miguel de los Reyes en Valencia o la prisión de Chinchilla. Los reclusos de prisiones como la cárcel Modelo, Porlier, San Antón y Ventas eran extraídos de madrugada, despojados de sus pertenencias, maniatados y subidos a autobuses urbanos. Los convoys no se dirigían a Levante, sino a los parajes de Paracuellos de Jarama y de Torrejón de Ardoz, en las cercanías de Soto de Aldovea, donde aguardaban nutridos piquetes de milicianos que procedían a su fusilamiento al borde de grandes zanjas y fosas comunes. Felix Slayer, el diplomático noruego, y también el delegado de la Cruz Roja, George Henny, descubrieron rápidamente la magnitud de la matanza al seguir el rastro de las expediciones que nunca llegaron a su destino, denunciando los hechos ante Miaja y Carrillo, quienes alegaron desconocimiento. A pesar de que la Junta de Defensa publicó notas oficiales negando los malos tratos y garantizando la seguridad de los presos, las sacas continuaron. Tengan en cuenta que Madrid era la parte más visible de la República y muchos periodistas se habían quedado en la capital. Luego estaban documentando también lo que estaba sucediendo. Y Miaja bastante tenía con tratar de contener el avance de las fuerzas de Varela. Pero Carrillo era el delegado o el consejero de orden público de esa Junta de Madrid. Luego tenía que estar al corriente de todo lo que estaba sucediendo. Era el responsable máximo de las tareas de orden público. Durante el mes de noviembre y los primeros días de diciembre, la cifra de presos asesinados mediante este procedimiento alcanzó estimaciones que oscilan entre los 2.200 y más de 2.500. Frente a esta maquinaria de exterminio, emergió la figura del anarquista Melchor Rodríguez García, quien también ha sido protagonista de la serie Los Otros del 36. Melchor Rodríguez había sido nombrado inicialmente inspector especial de prisiones y posteriormente delegado de prisiones por el nuevo ministro de Justicia, el también cenetista Juan García Oliver. Los nuevos ministros anarquistas entraron en el gobierno el 4 de noviembre. Esto lo veremos en el episodio siguiente, en el capítulo 37. Rodríguez se impuso la misión personal de restaurar la legalidad y proteger la vida de los reclusos. Su primera intervención decisiva tuvo lugar la noche del 9 de noviembre, cuando logró abortar una saca de 400 presos en la cárcel Modelo y prohibió los traslados nocturnos y la entrada de milicianos a las galerías. La firmeza de Melchor Rodríguez provocó graves enfrentamientos tanto con los dirigentes comunistas de la Consejería de Orden Público de Santiago Carrillo como con los propios comités de defensa de su propio sindicato, y perdonen la repetición de la palabra propio, viciados por la sed de venganza en un momento crítico en el que en Madrid se desarrollaba una batalla a vida o muerte. Ante la falta de respaldo institucional, dimitió el 14 de noviembre, lo que provocó que las sacas se reanudaran de inmediato. Sin embargo, la creciente presión del cuerpo diplomático internacional obligó al gobierno a llamarlo nuevamente. A principios de diciembre, Melchor Rodríguez retomó su cargo con plenos poderes y bajo la exigencia innegociable de que ningún preso abandonaría las cárceles sin su firma personal. Su restitución el 4 de diciembre marcó el fin definitivo de las matanzas masivas organizadas en Madrid. El clímax de su labor humanitaria ocurrió el 8 de diciembre de 1936 en Alcalá de Henares, tras un devastador bombardeo de las tropas franquistas sobre la localidad complutense. Una turba furiosa, apoyada por milicianos del batallón del Campesino, de Valentín González,
exigió asaltar la prisión para linchar a los más de 1.500 detenidos derechistas que estaban en sus muros. Entre ellos figuras de gran relieve como Raimundo Fernández Cuesta o el teniente coronel Agustín Muñoz Grandes. Enterado del motín, Melchor Rodríguez se presentó en el lugar, pistola en mano, y jugándose la vida arengó y contuvo a las masas desde la tarde hasta la madrugada, argumentando que el asesinato de prisioneros indefensos deshonraba a la República. Su heroica resistencia logró disolver a la multitud sin que un solo recluso sufriera daños, consolidando para la historia el apelativo del Ángel Rojo. Por la ideología se muere, pero no se mata. Fue la frase que acuñó un hombre humilde, chapista soldador, que había intentado ser matador de toros, pero que apenas llegó a ser banderillero, ganándose la vida después en diferentes talleres de Madrid. Un hombre muchas veces detenido, que llegó a ser, por paradojas de la vida, director general de prisiones. Aconsejo a los que no hayan visto el vídeo de su biografía que le echen un vistazo, porque, permítanme la falta de modestia en esta ocasión, es un episodio que merece muchísimo la pena. No por mi habilidad narrativa, ni mucho menos, sino porque la historia es impresionante y muy emocionante. Y es la historia de un ser humano ejemplar que salvó la vida de centenares de personas, con arrojo y jugándose él mismo su propia integridad ante sus propios compañeros. La consolidación y ejecución del aparato represivo en la retaguardia republicana durante los momentos más críticos del asedio a Madrid no puede comprenderse sin el papel directivo desempeñado por los enviados de la Unión Soviética. Paul Preston ha documentado cómo el Servicio de Inteligencia Militar Soviético y el Comisariado del Pueblo de Asuntos Internos, el NKVD, ejercieron una presión constante y decisiva para precipitar una limpieza drástica de las prisiones. Figuras tutelares del Kremlin como el general Vladimir Gorev, el periodista, el diario Pravda y agente personal de Stalin, Mikhail Koltsov, quien presuntamente operaba en ocasiones bajo el seudónimo de Miguel Martínez, del que estamos hablando constantemente, y los delegados de la Internacional Comunista de la Comintern, Vittorio Codovilla y Vittorio Vitali, interpelaron asiduamente a la cúpula del Partido Comunista de España sobre la urgencia de aniquilar a los prisioneros. Para asesores como el italocomunista Vidali, conocido como Carlos Contreras, la eliminación de lo que el general Emilio Mola había calificado como quinta columna no era una opción debatible, sino un imperativo de índole estratégico-militar innegociable. ¿Cuál fue el papel de Santiago Carrillo? Este tema ha sido siempre especialmente polémico, aunque durante la transición se pretendía hacer borrón y cuenta nueva, porque también se omitieron o se perdonaron, vamos a decirlo entre comillas, los crímenes que habían cometido los de el Banco, que precisamente estaban en el poder cuando tiene lugar la transición. Pero lo cierto es que años antes de su fallecimiento las acusaciones empezaron a hacerse mucho más intensas. La alineación de Santiago Carrillo con estas directrices moscovitas fue inmediata y orgánica. Su propio nombramiento como consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid coincidió en el tiempo con su ingreso formal en el Partido Comunista de España, la noche del 6 de noviembre, un trámite de extrema brevedad que cristalizaba su labor previa liderando la fusión de las juventudes socialistas con las comunistas para conformar las Juventudes Socialistas Unificadas. Recuerden que Carrillo procedía del PSOE, donde su padre, Venceslao Carrillo, era un fiel colaborador de Francisco Largo Caballero. Santiago Carrillo tenía tan solo 23 años cuando estos sucesos tienen lugar. A pesar de su insultante juventud, Carrillo no era un novicio ante los ojos del comunismo internacional. En marzo del 36 ya había viajado a Moscú como invitado de la Internacional Comunista de la Juventud, el KIM, un organismo estrechamente supervisado por el NKVD. Fue allí donde se convenció de que la Internacional Comunista era la mejor opción del proletariado. Por tanto, su designación para manejar el orden público ponía al frente de la seguridad madrileña a un dirigente firmemente adoctrinado y dispuesto a acatar las instrucciones de los consejeros soviéticos para transformar y centralizar el caótico tejido represivo.
Lejos del descontrol miliciano de los primeros meses, la consejería de Carrillo, alentada por la presión extranjera, canalizó la injerencia soviética hacia la tecnificación del espionaje. Para este cometido, el aparato ruso proveyó a Carrillo y a su lugarteniente, José Cazorla, de técnicos expertos en contrainsurgencia y eliminación de disidentes, destacando a Alexander Orlov, jefe de la delegación del NKVD en España, y el lituano Grosik Giglevich, también conocido por los alias José Ocampo y José Escoy. Según confesaría posteriormente Cazorla durante los interrogatorios de la posguerra, porque Cazorla sí que fue detenido, fueron estos agentes, presentados inicialmente por el consejero de la embajada rusa, Lev Gaikis, quienes proporcionaron los métodos e instrucciones para estructurar un sofisticado aparato de contraespionaje. Fruto directo de esta colaboración fue la fundación de la Brigada Especial, este escuadrón de élite comandado sobre el terreno por el policía David Vázquez Valdominos e integrado por jóvenes militantes de la más estricta confianza de las Juventudes Socialistas Unificadas. Operó bajo la autoridad de Carrillo y la asesoría clandestina de Giglevich. Su cometido no consistió únicamente en la persecución de simpatizantes de la sublevación, sino que fue adiestrado para aniquilar cualquier heterodoxia marxista contraria a Moscú, prestando singular atención a la represión de los trotskistas y militantes del POM. La historiografía contemporánea y también la apertura de los aparatos soviéticos tras la caída del muro de Berlín demuestran sin ambages que las autoridades rusas y la Comintern concibieron estas purgas ordenadas desde la consejería como un éxito organizativo y político rotundo. En sus informes reservados dirigidos a Stalin, delegados de la Internacional, como el búlgaro Stoyan Minev, alias Boris Stepanov, se jactaban con indisimulado orgullo de cómo los líderes comunistas en Madrid llevaron a cabo en un par de días todas las operaciones necesarias para limpiar Madrid de quintacolumnistas. En idéntico sentido, en una misiva redactada en julio del 37, el propio secretario general de la Comintern, Georgi Dimitrov, confirmó explícitamente a Klimen Voroshilov, ministro de Defensa de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que Santiago Carrillo, en el desempeño de sus funciones, dio la orden de fusilar a los funcionarios fascistas detenidos. Esta satisfacción fue replicada internamente por la cúpula del comunismo español. En el pleno del Comité Central del PC, celebrado en marzo de 1937, dirigentes como Francisco Antoni y Dolores Ibarruri, la pasionaria, aplaudieron con entusiasmo el trabajo abnegado y constante de Carrillo y Cazorla por haber logrado garantizar una retaguardia limpia de traidores. En definitiva, la presión soviética no se circunscribió a la mera provisión de armamento o blindados para estabilizar los frentes, sino que aportó la infraestructura de inteligencia, el diseño burocrático, el acicate ideológico necesario para materializar los episodios represivos más impactantes y más implacables del Madrid asediado. Hay que tener en cuenta que la represión en el bando republicano está muy documentada, algo que no sucede con la represión en el bando nacional. La victoria de Franco y los 40 años de dictadura fueron tiempo suficiente para ocultar pruebas. La dictadura, además, tuvo dos periodos. Uno de ajuste de cuentas, que duró hasta mediados de los 40, en los que se siguieron produciendo fusilamientos y se mantuvieron miles de presos políticos. Recuerden que en la retaguardia republicana se calculan unos 50.000 muertos, en la retaguardia franquista, entre lo acontecido en la guerra civil y la represión posterior, esta cifra sube a los 150.000. Esto es lo que está más o menos documentado. Pero hay otro periodo de transición en el que se fueron liberando presos a partir del año 43, 44. Las cárceles fueron regidas por funcionarios de prisiones y el aparato militar fue desapareciendo de ellas, y en este periodo se firmaron miles de indultos. El periodo final, desde 1952 a 1975, en el que la represión se traducía en maltratos en las prisiones, pero en el que se ejecutaron en total, en esos 23 años, una cantidad insignificante de condenados. Entiéndame, no es que la cifra sea insignificante per se,
lo es para las cifras que tenemos todos en el imaginario. Estamos hablando de un total de 70 personas, una media de 3 ejecutados por año. Hay un extraordinario artículo de Almudena Portal que hace una investigación del periodo que les acabo de citar, y entre 1952 y 1958 se ejecutaron 33 personas por la jurisdicción civil y 21 por la militar. En estas cifras todavía aparecen miembros del maquis en las listas de ajusticiados. Entre 1960 y 1975 se ejecutaron 16 personas, todas ellas por la jurisdicción militar, y la mayoría por delitos de terrorismo, porque a partir de los años 60, ETA, el FRAP, incluso todavía alguna reminiscencia del maquis, el Grapo, entran a jugar. Entre 1952 y 1975, en ese periodo que hemos citado de 23 años, se ejecutó más gente en el Reino Unido que en España. Esas son las cifras y esa es la realidad. En Estados Unidos, entre 1976 y 2013, se ejecutaron 1.359 personas. Solo en el año 1999 se ajustició más gente en los Estados Unidos que en 23 años de la dictadura franquista. Y eso no es blanquear nada, es contar las cosas con los datos en la mano. Para hacer una crítica a la dictadura, hay multitud de elementos negativos que tienen todas las dictaduras y que son perfectamente criticables y reprochables. Pero no es necesario mentir, porque en los países democráticos del entorno, que fueron aboliendo la pena de muerte en los años 60, 70, incluso en los 80, como en el caso de Francia, hubo cifras parecidas o superiores de ejecuciones. La crítica al régimen de Franco puede ser estructural, pero tiene que contextualizarse. Y no es necesario mentir, que es lo que está pasando últimamente. Esas mentiras, que además se suelen dar incluso en los institutos a alumnos, lo digo por mi propia experiencia, porque mi hija vino un día a contarme que habían venido a darle una conferencia y no se pueden ustedes imaginar las barbaridades que se llegaron a decir. Hay que contextualizar, no es necesario mentir para criticar una dictadura, porque todas las dictaduras son abominables. Lo mismo sucede con lo del derecho marital, lo de que la mujer necesita permiso del marido para abrir una cuenta bancaria, no es exclusivo de España, es que eso también existía en las democracias liberales y se fue aboliendo en los años 60 y 70. En fin, me voy otra vez por los cerros de Úbeda. A lo que quiero llegar es que hay que ser serios. La dictadura dificultaba el ascenso de clase social, porque los estudios universitarios eran casi inalcanzables para los más desfavorecidos. Los jóvenes opositores de la dictadura, en realidad, eran hijos de ella. Eran los jóvenes que pudieron ir a la universidad y que organizaron allí las revueltas, las protestas para que España tuviera un régimen democrático. Pero esa generación procede en gran parte de las élites del régimen. Cristina Almeida, hija de un falangista, alférez provisional de la columna de Yagüe. Hijos de militares tienen a Julio Anguita, a Manuel Chávez, a Griñán, el otro anterior presidente de la Junta de Andalucía, y así muchísimos nombres de los que se educaron en las universidades de los últimos años de la dictadura. Y muchas cosas más que hoy son impensables y que caen por su propio peso sin la necesidad de inventarse nada, que es tremendo. Y perdón por la excursión y casi por el enfado, pero no hay que mentir. No hay que decir que en el régimen de Franco en 1960 se asesinaban a cientos de personas, porque no es verdad. Porque las ejecuciones tienen lugar sobre todo entre 1939 y 1944. Lo que va a suceder después es una transición hacia una normalización. Bastante sangre se había derramado. Y aparte el régimen a partir de 1952 entra en la fase en la que establece relaciones a través de los Estados Unidos y consigue romper el bloqueo mediante los acuerdos de Madrid. La cara del régimen cambia completamente. En fin, vamos a volver a hablar de historia, que es a lo que hemos venido aquí, y no de fantasías. Es que nos pasa igual también cuando se intenta criticar al bando republicano. Yo creo que queda meridianamente claro que la responsabilidad de los sucesos de Paracuellos del Jarama no la tenía el presidente Azaña. Ni siquiera, si me apuran, creo que Largo Caballero, que era el presidente del Consejo de Ministros, estuviera directamente implicado en ellas. Aunque evidentemente tenían ministros anarquistas y ministros comunistas en el gobierno. Viene y procede de la presión que ejercen los soviéticos en unos días extremadamente críticos, que son los días
en los que Madrid está a punto de caer. Luego, hay que contextualizar. Y no podemos hablar de 20.000 muertos ni de 10.000 muertos. Si en todo Madrid murieron 8.000 personas ejecutadas o asesinadas, 8.300 aproximadamente, estoy hablando de memoria, pero está todo documentado. Luego no pudieron morir 10.000 en Paracuellos. Bien, vamos a hablar ahora de la causa general, como principal radiografía de la influencia soviética en el aparato represivo. La historiografía, al analizar la violencia en la retaguardia republicana, encuentra en los expedientes de la causa general, que es una vasta investigación judicial, que no podemos olvidar fue instruida por el Estado franquista en la posguerra, una fuente documental ineludible. Hay que acudir ahí, aunque siempre con las reservas propias de una justicia administrada por un bando que acaba de vencer una guerra. Porque esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta. En algunos procesos, como el juicio a Just Companys, que no tiene nada que ver con los sucesos de Paracuellos, pero que es un ejemplo de lo que aparece en la causa general, es fácil identificar testigos impostados y un juicio especialmente amañado. Según los documentos de la causa general, la institución soviética de la Checa, empleada como instrumento sistemático de terror, fue conocida e importada desde el primer momento del estallido revolucionario. Nos cuesta un poco creerlo, porque los soviéticos de verdad entran en acción a partir del mes de octubre. No obstante, la causa general establece una distinción fundamental en la fase inicial del conflicto. Aunque los comités españoles se inspiraron en el modelo coercitivo soviético, las más de 226 checas documentadas en Madrid presentaron inicialmente una diferencia esencial, pues actuaban con un carácter autónomo, fragmentario, dependientes del capricho de las organizaciones sindicales y políticas locales, a veces incluso del propio líder de la Checa. El gobierno, aún en manos de republicanos, pasó en octubre a manos socialistas y estos se hicieron con la presidencia del gobierno a través de Francisco Largo Caballero. El gobierno republicano perdió por completo el orden público y no se le puede atribuir toda la responsabilidad en una situación tan difícil. Era un gobierno de intelectuales, la mayoría de ellos eran catedráticos de universidad, un gobierno de tecnócratas, un gobierno, sí, de idealistas, de republicanos de izquierda republicana o de Unión Republicana, pero que eran pequeños burgueses y no pertenecían a la clase trabajadora, aunque estuvieran asociados con los partidos obreros en el Frente Popular, pero el gobierno era exclusivo de republicanos. Y para mí, desde mi punto de vista, quedaron completamente marginados durante la Guerra Civil, porque los bandos que de verdad se enfrentan son el bando del Frente Popular, la parte y la masa obrera, la masa miliciana, que procede de las organizaciones obreras, y las fuerzas de derechas, conservadoras, falangistas, carlistas, monárquicos del bando nacional. Fue el posterior esfuerzo centralizador del Estado el que permitió a los asesores extranjeros aplicar una metodología represiva mucho más afín a la ortodoxia bolchevique. Los folios de la causa general aportan detalles precisos sobre cómo se materializó la intromisión de la inteligencia soviética. La dirección táctica de esta represión recayó en delegados de la policía política rusa, en el GPU y en el NKVD, quienes operaban bajo alias como Cotto, Pancho, Leo, fuertemente secundados por agentes como José Ocampo, identificado por los historiadores como el lituano Josif Giglevich, y un cuerpo de mujeres que ejercían labores de intérpretes. Este contingente extranjero fijó su centro de operaciones en el madrileño Hotel Gaylord, situado en la calle Alfonso XI, un edificio requisado que pasó a ser conocido en los círculos oficiales como Estado Mayor Amigo. Desde estas instalaciones, los agentes soviéticos orientaron de forma asidua las actividades de la incipiente policía marxista y de organismos como el Departamento Especial de Información del Estado, de DIDE. Como ven, estamos haciendo un sumario, un resumen de todo lo que hemos ido contando para ponerlo sobre la mesa en detalle y que podamos entender o interpretar en realidad cómo se produjo esta cadena de decisiones que llevaron
a entre 2.200 y 2.500 personas a ser asesinadas en Paracuellos del Jarama. La causa general revela hasta qué punto el aparato soviético utilizó los recursos del Estado republicano para liquidar a sus propios enemigos ideológicos, importando a España las purgas estalinistas. Es curioso que después la mayoría de ellos acabaron purgados precisamente en esas matanzas dirigidas por el propio Stalin. La delegación de la GPU en Madrid maniobró para asestar un golpe definitivo al Partido Obrero de Unificación Marxista, que como saben era de orientación trotskista y disidente de la Comintern. Para dotar de ropaje legal a esta represión, la policía, bajo dictado de la inteligencia rusa, fabricó pruebas documentales falsas. La causa general especifica que se llegó a estampar un texto apócrifo con tinta simpática en un plano de Madrid incautado al arquitecto Javier Fernández Golfín, presentándolo ante la opinión pública como la evidencia de un pacto secreto entre los trotskistas y el mando militar nacional, nada más lejos de la realidad, evidentemente, y nada tan grotesco y tan desquiciado, ¿no? Este montaje propició la disolución del partido y la detención de sus líderes, destacando, por supuesto, el secuestro de su dirigente máximo, Andreu Nin, detenido en Barcelona con intervención directa de la GPU, fue trasladado secretamente a Alcalá de Henares y, según agentes de la policía gubernativa implicados en el traslado, como Javier Jiménez Martín, confirmaron ante los jueces instructores que la ordenación logística del operativo emanó directamente de la residencia diplomática rusa y del entorno del Hotel Gailot, consolidando el trágico final de Nin como el paradigma máximo de la hegemonía soviética sobre la soberanía judicial de la retaguardia republicana. ¿Y qué pasó con la restitución de Melchor Rodríguez? Pues directamente se dio el cese de las extracciones masivas a principios de diciembre de 1936. La gestión represiva en Madrid experimentó una notable transformación táctica. Serrano Poncela abandonó sus responsabilidades directas en la capital y el control del aparato de seguridad recayó en José Cazorla Maure, quien asumió de facto las funciones de Dirección General de Seguridad en Madrid. Según sus propias declaraciones posteriores, Cazorla se encontró con un escenario caótico, donde múltiples grupos milicianos operaban con mayor lealtad a sus respectivos partidos que a la propia Junta de Defensa. Cazorla se propuso unificar la persecución de la Quinta Columna bajo un mando policial estricto, alejándose de los fusilamientos públicos y tumultuarios para dar paso a una represión de carácter más selectivo, más técnico, más burocratizada. El instrumento neurálgico de esta nueva etapa fue la denominada Brigada Especial. Este escuadrón, organizado inicialmente por David Vázquez Valdominos, un inspector de filiación socialista que había sido elevado a cargo de comisario general, y operó bajo el mando directo del comisario Fernando Valentí. Se instaló en un edificio de la calle Serrano, el número 108, y la Brigada Especial se nutrió de agentes de nuevo nombramiento y jóvenes militantes de estricta confianza. De acuerdo con los testimonios recogidos en la causa general, la eficacia y letalidad de esta unidad se debió a la íntima compenetración con los servicios de inteligencia soviéticos. Asesores de la NKVD como Alexander Orlov, conocido por los españoles como Leo o Alexander, y el especialista Josif Girlevich, José Ocampo o José Scoy, mantuvieron un contacto constante con Cazorla y Vázquez Valdominos, incluyéndolos en sofisticadas técnicas de espionaje, interrogatorios, provocación. Lejos de actuar como una milicia incontrolada, la Brigada Especial, dotada sobre todo por jóvenes de la Juventud Socialistas Unificadas, funcionaba como una policía política altamente especializada, dedicada tanto a desarticular redes de la derecha como a perseguir a disidentes marxistas del POU. Los expedientes judiciales revelan que la Consejería de Orden Público instauró un sistema por el cual los presos de derechas, que eran puestos en libertad por falta de cargos legales, eran inmediatamente obligados a prestar servicio militar en unidades del ejército republicano. Bajo la apariencia de un reclutamiento forzoso, estos individuos eran enviados a batallones controlados por mandos comunistas. Junto con los reclutas, se remitía un informe reservado desde la Dirección de Seguridad advirtiendo de su ideología. Como consecuencia, la inmensa mayoría de estos hombres eran asesinados de forma sumaria poco después de llegar al frente o a sus unidades de destino, figurando habitualmente
en partes oficiales como bajas por deserción al campo enemigo. Esta implacable política de exterminio encubierto, sumada al afán hegemónico del Partido Comunista sobre los resortes policiales, generó una profunda fractura en el seno del Frente Popular, provocando el enfrentamiento directo con las facciones anarquistas, que habían protagonizado la represión antes del mes de noviembre en Madrid y que habían protagonizado o estaban protagonizando la represión en Barcelona. Las tensiones cristalizaron en denuncias públicas de extrema dureza. El Comité Regional del Centro de las Juventudes Libertarias llegó a publicar un manifiesto en el que acusaba frontalmente a José Cazorla de utilizar su cargo para satisfacer sus instintos dantescos. En dicho documento, los anarquistas denunciaban que el aparato de seguridad se había convertido en un monopolio del Partido Comunista, operando cárceles clandestinas donde no solo perecían derechistas, sino donde cientos de trabajadores honrados y militantes antifascistas del POUM eran apaleados y asesinados con total impunidad. A pesar de estas graves acusaciones, la arquitectura represiva diseñada por Cazorla y la Brigada Especial sentó las bases metodológicas que poco tiempo después serían absorbidas y perfeccionadas por el Servicio de Información Militar, organismo que heredó a gran parte del personal de la disuelta Brigada Especial tras ser esta clausurada por sus notorios excesos. Con esta nueva estructura, con prisiones propias, con métodos de interrogatorio altamente tecnificados, la represión perdió un carácter callejero y se convirtió en una herramienta de contraespionaje estatal sistemática, muy de carácter soviético, muy del carácter del NKVD. Al final era una herencia prácticamente de esto. Durante los meses más críticos, observadores presenciales, como el cónsul noruego que hemos mencionado, Felix Schleyer, sobrecogidos por la magnitud diaria de los homicidios, llegaron a estimar que el número de asesinatos perpetrados en Madrid, al margen de todo procedimiento judicial, oscilaba entre los 35.000 y los 40.000. Ya hemos dicho que es una cifra completamente exagerada. Y además es una cifra estimativa. En los años 70, especialistas ya como Ramón Sala Larrazábal, mediante el análisis de los registros civiles y las tasas de mortalidad, habían aportado o han aportado marcos cuantitativos mucho más precisos y mucho más cercanos a los que tenemos en las estimaciones modernas, que ya saben que hablan de unas 50.000 personas en la retaguardia republicana, que es una cifra significativamente menor a lo que se vendió durante la época del franquismo. Por tanto, en Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz hablamos de entre 2.200 y 2.500 presos ejecutados. No obstante, el número de restos albergados actualmente en el cementerio de Paracuellos se acerca a las 5.000, al haberse inhumado allí posteriormente los cadáveres procedentes de otras fosas comunes exhumadas dentro de la provincia de Madrid después del conflicto. Cuando acabó la contienda en 1939, el régimen del general Franco instrumentalizó esta hecatombe política y humana para cimentar su propia legitimidad fundacional. Mediante la instrucción de la magna y prolija causa general, el Estado vencedor se propuso documentar de forma minuciosa y pública la criminalidad del Frente Popular, recopilando millares de testimonios, evidencias de torturas y listados de víctimas de las checas. Esta inmensa compilación jurídica y propagandista no solo buscaba castigar a los culpables, sino que proporcionó el andamiaje argumental para dictámenes oficiales, como el dictamen de la Comisión sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936. Para resumir y no enrollarnos tanto, podemos decir que dotó al franquismo de una excusa para darse una legalidad institucional y una autoridad moral. Las víctimas de la saca madrileña fueron elevadas a la categoría de mártires y pasaron a ocupar el centro del panteón simbólico de la Nueva España, asegurando que el recuerdo del terror rojo permease la memoria colectiva del país durante las décadas siguientes. En perspectiva histórica, el colapso del orden en Madrid del otoño del 36 y la erupción del sistema de checas constituyeron el paradigma más lúgubre de la quiebra del Estado de Derecho en la España contemporánea, en la España republicana. El desmoronamiento de las instituciones republicanas
frente a la presión del avance militar en un estado de guerra y la atomización del poder en manos de milicias, comités revolucionarios y sobre todo agentes de espionaje soviético, derivó en una vorágine de exterminio preventivo que desbordó por completo cualquier cauce legal. Así que los sucesos de Paracuellos, más allá del debate eterno sobre el grado de responsabilidad de las diferentes jerarquías implicadas, lo que produjo en realidad fue la erosión determinante de la imagen internacional de la República, a través sobre todo de los diplomáticos, pero también de los periodistas, y demostraron la tragedia cíclica que se desata cuando el Estado abdica de su deber fundamental, la protección incondicional de la vida de sus ciudadanos. Evidentemente, en contraste con la represión de la zona republicana, que fue profusamente documentada e instruida por los vencedores en la posguerra, la violencia ejercida por el bando sublevado se caracterizó, como hemos explicado, por un diseño sistemático orientado a la estricta ocultación documental y material de sus víctimas. Las investigaciones contemporáneas sobre el terror azul, vamos a ponerlo ya que estamos utilizando colores, durante la primera fase de la contienda, dejan muy claro que las autoridades militares ampararon matanzas bajo la cobertura de los bandos de guerra. Claro, había un mecanismo sumario que eximía a los represores de la obligación de comunicar los homicidios a los registros civiles o a las familias de los afectados, porque el bando del estado de guerra decía claramente que no se podían portar armas, no se podía salir después de determinada hora, etcétera, etcétera. La desobediencia al bando del estado de guerra implicaba muchas veces la máxima condena. Esta estrategia de opacidad generó una gran cantidad de desaparecidos, que a efectos jurídicos jamás llegaron a constar como fallecidos. En aquellos casos en los que excepcionalmente se efectuaban inscripciones registrales, se imponía una manipulación de los datos y se atribuían las muertes a eufemismos asépticos como choque con la fuerza pública, a consecuencia de la guerra civil, en los combates, incluso hay hasta tachones o espacios en blanco para censurar la verdadera naturaleza violenta del fusilamiento, de la ejecución. También la ocultación física de los crímenes trajo consigo el problema de la gestión de los cadáveres, lo que llevó al enterramiento clandestino en fosas comunes y en traslados forzosos que buscaban impedir el hallazgo de los cuerpos y proteger el anonimato de los ejecutores. El caso de Paracuellos es un caso paradigmático, muy documentado. El más documentado probablemente de toda la guerra civil, porque se produjo en Madrid, porque ahí estaban los embajadores, los diplomáticos, los periodistas, porque después la causa general se cebó especialmente, porque en Madrid estaban la mayoría de los políticos, antiguos ministros, senadores, militares, compañeros de los que se habían sublevado, y por tanto el impacto fue muy grande. Eran figuras conocidas. La mayoría de ellos tenían un bagaje político conservador, la mayoría de los políticos me refiero, casi 70 diputados o que habían sido diputados. Hablamos de miles de oficiales del ejército, de empleo de capitán hacia arriba. Hablamos de profesionales, de intelectuales, como el caso de Pedro Muñoz Seca. Luego, hay que entender los sucesos de Paracuellos como una parte más de la guerra civil. En cuanto a la responsabilidad, creo que ha quedado bastante clara. Hay una responsabilidad de la Junta de Defensa de Madrid, pero sobre todo de la parte o de la rama de orden público de esa Junta de Defensa que dirigía las Juventudes Socialistas Unificadas, que dirigía Santiago Carrillo con sus colaboradores más cercanos y que recibieron una presión evidente del NKVD y de sus asesores soviéticos. Pues nada más, perdón por la longitud del episodio, ya veo que es muy largo, puede ser que lo divida en dos. Y nada más, muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta, nos vemos en el siguiente, gracias.